Bueno, jóvenes, en la clase pasada habíamos visto la función recursiva factorial, que la tenemos acá. Vimos cómo trabaja esa función recursiva, recordamos un poquito sobre la forma como se va comportando el desarrollo de la función, a fin de que eso nos permita ahorita entrar en la medición a entender un poco más el proceso. Bien, entonces les decía que toda función recursiva debe tener una condición donde ya terminan las llamadas recursivas, donde ya ella deja de estarse llamando a sí misma. Y acá en este caso, pues para el caso del factorial es cuando el, el número al cual le va a calcular el factorial es menor o igual que 1. Retorna el valor de 1 porque 1 es el factorial de 1. O incluso si lo ponemos acá menor o igual que 0 o igual a 0, pues también retornaríamos 1 porque el factorial de 0 es 1. Entonces, es importante siempre en toda función recursiva esa salida ya de la recursión. Entonces, aquí lo veíamos. Este precisamente es el punto donde la función recursiva toma el valor de 1. Entra con n igual a 1 y entonces retorna el 1. Y ese 1 lo retorna precisamente a la llamada FAT de 1. Entonces ahí con eso queda resuelto FAT de 1. Entonces 1 multiplicado por el 2 que le acompaña, acá en el producto, es el resultado del factorial de 2, que aquí entonces lo retorna. Le retorna el factorial de 2. O sea que el factorial de 2 recibe el valor de 2 por 1. Y ese 2 por 1 multiplicado por 3 es el factorial de 3, que aquí lo estaría retornando. Y que aquí lo tenemos. Y ese factorial de 3 por 4 es el retorno, el último retorno que hace, que ya lleva el factorial de 4 y que se lo regresa precisamente acá. Ya es el último valor que retorna y lo toma esta variable. Entonces ya con eso la medición, entendiendo cómo funciona, podemos ir a la medición. Entonces les decía, siempre que haya una función recursiva, pues ayuda mucho la función de recurrencia. Si nosotros planteamos una función de recurrencia, pues nos va a ayudar y da claridad al proceso. Entonces, siempre que tengamos una función recursiva, entonces definimos una función de recurrencia y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, definimos aquí un TDN.
Y entonces ese TDN lo dividimos en dos partes. Uno, para evaluar la cantidad de instrucciones o el orden de complejidad hasta el momento en que la función deja de llamarse a sí mismo. Que es precisamente acá en este punto, en la condición de salida. Acá en este punto es cuando ya ella deja de llamarse a sí mismo. Entonces, hasta ahí se hace esa primera medición. En ese caso diríamos que hasta cuando n sea menor o igual que 1. Que es la, digamos, en la última llamada, ¿sí? La última llamada recursiva. Entonces diríamos acá para cuando n es menor o igual que 1. Y hacemos ese conteo hasta ahí, ese conteo de instrucciones o, como le digo, orden de complejidad. Y vamos a mirarlo. O sea, cuando entramos acá a la función con un valor de n igual a 1, ¿sí? Que se corresponde precisamente acá a esta llamada, cuando entró con n igual a 1, que retorna 1. Entonces vamos a mirar en esa llamada qué pasa hasta ese punto. Entonces, analizando, pues ya sabemos, las declaraciones de variables no se miden a no ser que están acompañados de la asignación de un valor. Y luego entonces viene la comparación. En ese caso, como ya se va a salir, él ejecuta la comparación, se va a cumplir porque n trae precisamente ese valor de salida, el valor de 1. Entonces se ejecuta esta operación y ejecuta esta. Y ese es el orden de complejidad que nos interesa hasta ese punto. Que ejecutó esta comparación, que esa es de orden 1, y luego ejecuta esta otra, este retorno, que es de orden 1. Esto de orden 1 y esto de orden 1 en la última llamada. Entonces, por el teorema de la suma, O de 1 y O de 1, entonces tomamos la mayor de las f de n, como son iguales, pues queda 1. O sea, el orden de complejidad de estos dos bloques, cada uno conformado por una sola instrucción, es de orden 1. Y ese orden de complejidad, o el valor, digamos, del f de n igual a 1, es el que ponemos acá. Entonces, quiere decir que el orden de complejidad, cuando n es menor o igual que 1, cuando está cumpliendo la condición de salida, pues es de orden 1. O sea, ahí ponemos el orden de complejidad, ¿sí? Hay algunos autores que, si ustedes han mirado en los documentos que les entregué o en otros documentos, que en lugar de poner el orden de complejidad, lo que hacen es poner la cantidad de instrucciones, por decir algo. Esta sería la primera instrucción y esta la segunda instrucción. Entonces, en lugar de poner ese 1, ponen 2. En lugar de 1, entonces ponen un 2. O sea, quiere decir, sí, es lo mismo, porque una instrucción, 1 es como el orden de complejidad, y 2
tomándolo como el número de instrucciones, ¿sí? 2 instrucciones. Pero como son 2 instrucciones que se ejecutan en tiempo constante cada una, pues el orden de complejidad de esas 2 constantes es 1, ¿sí? Entonces, le estoy comentando porque, como les digo, en algunos documentos lo pueden encontrar de esa manera y ustedes van a decir, ¿cómo así si el profesor nos dijo que poníamos el orden de complejidad? Da lo mismo, yo puedo poner, como le digo, el 1, que es el orden de complejidad, o poner el número de instrucciones. Y algunos hacen esto, en lugar de poner el 1, el orden de complejidad, o el número de instrucciones, como en este caso, ponen simplemente C, una constante C de operaciones, ¿sí? C operaciones. Entonces, entre esas 3 situaciones, la mejor Bueno, es... escucha. Entre esas 3 situaciones, la mejor es poner el orden de complejidad, poner el 1, ¿sí? Esa es la mejor, esa es la que se prefiere, ¿sí? Pero les comento, porque ustedes, como les digo, en otros documentos, en otros textos pueden encontrar diferente. Pero entonces lo preferible es poner el orden de complejidad porque eso nos va a simplificar mucho, ¿sí? Aquí pues dio 1, pero es posible que en algún otro algoritmo no sea 1, sino sea por decir n, ¿sí? Supongamos que aquí antes de esto se ejecutaran unas instrucciones cuyo orden de complejidad fuera de orden n. Pues lógicamente, entonces, hasta este punto, entonces el orden de complejidad sería n. Y ese entonces sería el valor que pondríamos acá, porque, ¿sí? Entonces, n instrucciones, ¿sí? Entonces, ponemos n un número variable de instrucciones. Entonces se pone n, no para entenderlo que siempre tiene que ser 1 o que siempre tiene que ser una constante, no, puede ser una variable, ¿sí? Puede ser n, porque el orden de complejidad hasta esa condición de salida, pues está ejecutando, ¿sí? Un número variable de instrucciones. Y al estar ejecutando un número variable de instrucciones, pues su orden de complejidad hasta ese punto será n. Aquí en este caso, pues no, es 1 porque solamente son 2 instrucciones y si las miramos por el orden de complejidad, pues esta es de orden 1 y este es de orden 1 y por el teorema de la suma, pues es de orden 1, que es lo que se prefiere. Entonces ponemos 1 como lo tenemos ahí. Entonces, 1 para este caso. Y nos vamos ahora a la segunda parte del TDN. Entonces, la segunda parte del TDN es la cantidad de operaciones que él realiza hasta cuando vuelve y se llama a sí mismo. O sea, cuántas instrucciones él realiza hasta llegar a este punto, ¿sí? Hasta cuando él llega a esta expresión que le implica volverse a llamar a sí mismo. Entonces, se hace esa medición. Entonces vamos a hacerlo, o sea, vamos a entrar aquí con un valor de n, tal que al hacer la comparación, pues la comparación no se cumple, no traemos un valor de n menor o igual que 1, sino un valor mayor que 1 y por lo tanto se viene por falso. Y al venirse por falso, pues entonces la primera instrucción que ejecuta es esta. Es esa que es la llamada recursiva, es donde se está llamando a sí mismo. Entonces hacemos el conteo hasta ahí, el conteo de instrucciones o el orden de complejidad que llevamos hasta ese punto. Entonces vamos a hacer la medición. Entonces entramos aquí con un valor de n, tal que esta condición no se va a cumplir. Entonces, pues lógico, declara las variables que se necesitan ahí y hace esta primera instrucción, la comparación, que es de orden 1.
Y luego se viene entonces acá a hacer esta instrucción, ¿sí? Pero esta instrucción no la puede completar hasta que no evalúe el tiempo de ejecución, el TDN, para este parámetro, para n-1. Entonces, eso es lo que vamos a poner entonces ahí. Entonces, una operación y luego esta. Entonces, como no hemos hecho sino esta única operación y estamos a la espera, pues hasta ese momento llevamos una operación. Y eso es entonces lo que ponemos ahí. Llevamos hasta este momento una operación. O lo podemos dar también, y es lo más recomendable, en función de su orden de complejidad. Como es esta única instrucción y esta se ejecuta en tiempo constante, y todo lo que se ejecuta en tiempo constante es de orden 1, pues ponemos el 1, el FDN igual a 1, ¿sí? Y a eso le vamos a agregar el TDN que corresponde a este parámetro. Entonces aquí en los dos casos pues dio lo mismo, ¿no? Porque fue una única instrucción. O si no fuera uno, pero fuera dos o más operaciones constantes, instrucciones constantes, pues podríamos poner o el número de operaciones o el orden de complejidad de esas tres operaciones constantes, que es 1. Pero a esa cantidad o a esa cantidad de instrucciones que llevamos hasta ese momento, expresadas en el número de instrucciones o expresadas en el número de complejidad, le tenemos que agregar el T de n-1, T de n-1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la función se está llamando a sí mismo, pero ahora con este parámetro. ¿Y esto cuándo va a suceder? Pues cuando n es mayor que 1. Entonces, cuando n sea mayor que 1, esto es lo que sucede, ¿sí? Bueno, a esto, digamos, hay que agregarle algo más. Si ustedes se dan cuenta, acá en la función, cada vez, miremos lo mejor acá, cuando él llega a la última llamada, retorna aquí, cuando n vale 1, retorna el valor de 1, ¿sí? Por eso este retorna 1, que es el valor que le retorna a factorial de 1. Pero a partir de ahí, entonces ya con el 1 que le retornó, que fue en la llamada de factorial de 2, pues hace el producto del valor que le acaba de llegar por 2, que es lo que tenemos acá, 2 por factorial de 1, y ese corresponde al factorial de 2, ¿sí? Pues, al factorial de 2, que se retorna acá con esta instrucción. Con esta instrucción es que él está retornando el factorial de 2. Con esa instrucción retorna el factorial de 3 y con esta instrucción retorna el factorial de 4. Quiere decir que después de esto, esta instrucción también la ejecuta. Pero este return es un return que se ejecuta en tiempo constante, o sea, es de orden 1. Entonces, ese orden 1, pues se lo podemos agregar acá, ¿sí? Pues ahí le agregaríamos ese orden 1, entonces más 1. Pero este más 1, con este 1, ¿sí? Pues simplemente lo podemos poner como 2 y a ese 2, que es constante, pues su orden de complejidad sería 1. O, como esto es de orden 1 y esto es de orden 1, por el teorema de la suma, queda el mayor de los dos. Queda el mayor de los dos por el teorema de la suma. Pero como son el mismo, entonces dejamos 1. Entonces acá podemos quitar ese 1, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el TDN, ¿sí? Entonces
con ese TDN ya ahora vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Con ese TDN seguimos aquí. ¿Cómo es este? Para hacer aquí la llave. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el TDN. Y ahora entonces se trata de resolver esta expresión, ¿sí? O sea, el uso de esta función de recurrencia me gusta porque da claridad al desarrollo, ¿sí? Y normalmente, pues esa es la propuesta que se hace para esos casos. Y hace muy claro el desarrollo, porque ya después todo se traduce en resolver esta recurrencia. Entonces tenemos acá TDN. Y lo bonito de esto es que se repite en todos los casos los mismos pasos y se vuelve algo muy parecido y muy fácil de memorizar y de entender. Primero de entender y luego pues de memorizar. Entonces eso es uno. Ponerlo acá. Este TDN es igual a 1 más TDN menos 1. Y vamos a resolver esta expresión. ¿Sí? Entonces, fijémonos bien en eso porque son pasos que los vamos a repetir muchas veces siempre que se presente una función de recurrencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos un TDN que no dependa de ella misma. ¿Sí? TDN que sea libre de él. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer eso, el procedimiento que se sigue es ir resolviendo estos términos que se van aquí generando a partir de la misma expresión. Entonces yo puedo calcular TDN menos 1 a partir de esta misma expresión. ¿Sí? Entonces, esa la pongo ahí en rojo y la dejamos ahí quietica y vamos a trabajar. Voy a sacar acá una copia de ella. Y vamos entonces sobre ella a resolver TDN menos 1. Entonces, ¿a qué es igual TDN menos 1? Pues reemplazo acá en TDN a su parámetro n por n menos 1. Entonces, t de n menos 1 va a ser igual a 1 más t de n, pero ahora n es n menos 1, menos 1, entonces me queda t de n menos 2. O sea que voy a tener acá que t de n va a ser igual, entonces, a 1 más el t de n menos 1, que ya sabemos que es 1 más t de n menos 2. Es 1 más t de n menos 2. Ya tengo una nueva expresión para t de n, pero todavía pues no he conseguido nada, porque todavía pues t de n me sigue apareciendo en términos de ella misma. Entonces vamos a resolver. Normalmente resolviendo TDU en el primero, el segundo y de pronto hasta el tercero, ya podemos ver como un comportamiento a fin de generalizar esa expresión en términos, digamos, de una constante. Vamos a resolver acá de esta expresión el t de n menos 2. Es control C, control B, y vamos a resolver entonces este término, t de n menos 2. Entonces lo mismo, reemplazamos acá en la primera, en la de rojo. T de n menos 2 va a ser igual a 1 más t de n, pero como n es n menos 2, entonces me queda t de n menos 3. Entonces t de n menos 2 va a ser igual a 1 más t de n, pero como n, como
como n es igual a n menos 1, como n es igual a n menos 2, entonces menos 1 me da n menos 3. ¿Sí? Y aquí, fíjese que no necesitamos resolver más. Resolvimos t de n menos 1, resolvimos t de n menos 2, y aquí me da t de n menos 3. Pudiéramos seguir resolviendo, pero ya no se necesita porque ya podemos empezar a mirar un comportamiento, que eso es lo importante que hay que observar en esto. Aquí, por decir algo, en la primera expresión aquí tenemos 1 y aquí tenemos n menos 1. Aquí la suma de estos dos me da 2 y aquí tengo menos 2. Aquí la suma de estos me da 3 y aquí tengo 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo generalizar esto en función de un entero cualquiera ahí, un entero que me representa la suma de los valores que acompañan al t de n, ¿sí? Que aquí en este caso es 1, aquí es 2 y aquí es 3. Entonces yo puedo reemplazar eso por un entero cualquiera ahí. Entonces, yo lo puedo generalizar entonces diciendo que t de n es igual entonces a un entero i que representa la suma más t de n y como menos i que es la suma, porque en todos aparece n menos 1, la suma de los que están acá, 2, la suma de los que están acá, 3, la suma de los que están acá. Entonces, como esta i me representa la suma, pues entonces aquí pongo n menos i. ¿Sí? Entonces ya con esta expresión, ¿sí? Con esta expresión, seguimos trabajando en aras de eliminar la llamada. Y para eliminar la llamada necesitamos hacer uso de la condición de salida. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de la condición de salida, porque la condición de salida, fíjense que me da un valor que no depende de t. Las demás, cuando n es mayor que 1, todas me van a dar expresiones en términos de t. ¿Sí? Pero cuando n es igual a 1, pues ya no da una expresión en términos de t, me da acá este valor. ¿Sí? Lo importante es que no esté en términos de t. Y eso es lo que hacemos. Y la condición inicial, entonces me va diciendo, cuando este parámetro es igual a 1, ¿sí? Pues entonces t de 1 es 1 y podemos reemplazar a esto por 1. Entonces lo hacemos acá. Entonces, cuando n menos i se haga igual a 1, pues ya sabemos que t de 1 es 1. Y de ahí aprovechamos entonces para despejar el valor de i, de tal manera que este t de n no me dé en función de i, sino me dé en función de n. Entonces vamos a tener ahí que i va a ser igual entonces a n menos 1. Entonces vamos a tener acá que i es igual a n menos 1. n menos 1. Y es igual a n menos 1. Y entonces volvemos a esta expresión y vamos a reemplazar en ella. Entonces, control C, control V, y entonces i es n menos 1. Entonces reemplazamos la i por n menos 1. Y como n menos i es igual a 1, pues entonces pongo 1. ¿Sí? Y yo sé que acá, cuando n vale 1, el t de 1 es 1. Entonces, ese t de 1, entonces lo reemplazo por 1. ¿Sí? Entonces, control B y reemplazo este t de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, fíjese, ya entonces simplificando esa expresión que tenemos, es que t de n
T de n es igual a n. T de n igual a n. ¿Sí? Este T de n, aquí lo tenemos como T de n, pero realmente yo lo pongo como T de n, ¿sí? Porque los textos lo representan así. Los textos lo representan así. Y por eso entonces, pues, para no modificar, para no irme en contravía de los textos, pues yo utilizo, pero realmente esto no es propiamente el TDN, sino el FDN, ¿sí? Esto es realmente un FDN, porque aquí estamos simplificando y poniendo, digamos, los valores en términos de un FDN, en términos de los valores que me arrojan los órdenes de complejidad. Y los órdenes de complejidad, pues yo estoy utilizando sus FDN. Por eso realmente esto no es propiamente un TDN, sino un FDN. Sin embargo, pues yo conservo los valores del documento, pero realmente son FDN. Entonces aquí tendríamos que esto es FDN. ¿Sí? O sea, realmente esto es FDN. Pongamos acá la igualdad, o ahí mismo pongamos la igualdad para, ¿sí? Igual al FDN, porque como le digo, estamos haciéndolo en función de sus órdenes de complejidad para abreviar, ¿sí? Para hacer más elemental el cálculo. O sea que entonces FDN igual a n, pues desde luego esto me va a arrojar entonces que es de orden FDN, o sea, de orden n. Ya con eso, fíjense, me queda ahora sí evaluada la función de recursividad. Pero no olviden, siempre que encuentren una función de recursividad, siempre que encuentren una función recursiva, definan la función de recurrencia. Definan la función de recurrencia. En todos los casos es sencillo. Hay algunos algoritmos en donde precisar la condición de salida o precisar esto, pues se puede, digamos, volver un poquito dispendioso. Es lo único, pero de ahí después de que usted ya tenga esto, ya de ahí en adelante todo, como se dice, es carpintería. Todo es fácil de resolver, salvo algunas excepciones, donde nos dan algunos TDNs particulares, pues hay que tratar de mirar cómo se resuelve eso, pero normalmente no es nada complicado, ¿sí? Entonces es Profe, qué pena, es que no me quedó del todo claro por qué n-1 es igual, n-i es igual a 1. por la condición acá de salida. Aquí tenemos, dice que TDN, que cuando su parámetro n es menor o igual que 1, entonces T de 1 vale 1, ¿sí? Y entonces acá, como tenemos T de n menos i y queremos salir de él, pues aprovechamos ese recurso, aprovechamos la condición. Cuando n sea igual a 1, pues ya sabemos que T de n vale 1. Entonces simplemente lo que hacemos es poner esto para el valor de n1, ¿sí? Que es n1 es un valor posible que puede tomar este parámetro. Entonces, cuando n menos i tome el valor de 1. Entonces, cuando n menos i tome el valor de 1, pues yo sé que t de 1 es 1, ¿sí? Ok, Y de paso eso me sirve para despejar el valor de i. De tal manera que el valor de T de n aquí final no me dé en función de i, sino en función de n. ¿Sí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta función del cálculo de factorial la habíamos resuelto de manera iterativa, ¿sí? Ya en un ejercicio anterior lo habíamos resuelto de manera iterativa, o sea, aquí en lugar de la llamada recursiva,
recuerden, utilizamos un while, ¿sí? En donde cada vez que entrábamos íbamos multiplicando una variable factorial que la inicializamos en 1, entonces la íbamos multiplicando por n. Y hacíamos esa multiplicación, entonces decrementábamos el n en 1. Y así sucesivamente. O sea, este ejercicio lo hicimos recursivo. Y cuando lo hicimos recursivo, también el orden de complejidad también fue de orden n. Entonces, lo que les quiero decir es que si nosotros pasamos de una forma iterativa a su versión recursiva, el orden de complejidad no va a cambiar, sigue siendo el mismo. Solo que, pues, se calcula, digamos, de manera diferente, ¿no? Si es iterativa, pues ya sabemos cuál es la metodología, pero si es recursiva, sabemos que entonces tenemos que plantear una función de recurrencia, pero en últimas vamos a llegar al mismo orden de complejidad. Y así tiene que ser, porque simplemente nosotros lo que hacemos es reemplazar en el ciclo iterativo la cantidad de veces que ellas estarían llamando por la cantidad de veces en que la función se llama ahora recursivamente. O sea, eso no tiene por qué variar. Bueno, pues era eso. Entonces ya teniendo acá, pues nuevamente el cálculo ¿sí? De la función factorial de n, que es O de n, entonces la transferimos acá a la función, ¿sí? Entonces a la asignación, pues lo único que tiene la llamada al factorial, y como es lo único que tenemos ahí, pues esa es la que le va a dar el orden de complejidad a la asignación. O sea que la asignación es igualmente va a ser de orden n. Esa asignación es de orden n. Bueno, acá pongamos en sí, para FAT esto de orden n. Ah, bueno. Y acá entonces el cout de orden 1, y la pausa de orden 1. Entonces ya, pues, con todo aquí evaluado, pues simplemente aplicamos el teorema de la suma, y por el teorema de la suma optamos por la mayor de las f de n, que en este caso es f de n igual a n, porque el resto son 1. Entonces el orden de complejidad de esta función entonces sería de orden n. Bueno, entonces vamos a mirar en este orden de ideas, ¿sí? Sí, siempre, o sea, el procedimiento es plantear una función recursiva, ¿sí? Usted plantea la función de recurrencia, ¿sí? Porque eso me ayuda, me le va a dar mucha claridad, ¿sí? Al proceso. Ahora, digamos, yo puedo, ¿sí? O sea, alguien ya con la debida experiencia, pues sabe que acá entra con un valor de n y que cada vez le va disminuyendo en 1, pues uno también deduce, ¿cierto? Uno también aquí deduce que esta función se va a llamar a sí mismo, pues n veces, ¿sí? Porque la primera vez que es la llamada con n y luego le voy disminuyendo a n, lo voy disminuyendo en 1 siempre, pues también uno ahí sí, ¿no? Sí, se puede concluir, lógico. Y muchas veces uno lo puede hacer así. Pero como le digo, el planteamiento de la función recursiva le da claridad al proceso, ¿sí? Nos da claridad al proceso, ¿sí? Y quien entiende lo otro es capaz de plantear esto, ¿sí? Eso,
clarifica eso. ¿Sí? A veces en la práctica, como le digo, uno se da cuenta sin necesidad de hacer estas cosas, pero como le digo, ahorita como estamos aprendiendo, pues me gusta que lo hagan, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a otro ejercicio que está planteado ahí en los documentos, que es el cálculo de la búsqueda binaria, que ya la vimos trabajando iterativamente, pero que la vamos a ver ahora trabajando de manera recursiva. Entonces, para esto voy a aquí a hacer uso. Nosotros aquí, nosotros tenemos un programa que utiliza la función búsqueda binaria. Entonces voy aquí a buscarlo. Me parece que creo que es cualquiera de estos. Como el 9 creo que es que en últimas. Creo que es esto. Vamos aquí a abrirlo. Ah, sí. Es este, que ordena un vector. Ah, no. No, este es el siguiente. Entonces es el 10. Voy a buscar el 10. Ah, pero el 10. Ah, pero el 10. Bueno, no importa. Vamos acá. Hagámoslo por acá con este. Llevémonos de este que nos queda fácil. Hagámoslo con ese. Solo que entonces vamos a cambiar. Ah, no, la función de orden. Vamos a cambiar. Vamos a agregarle la función búsqueda binaria, pero la recursiva. La recursiva que la tenemos acá en este documento. En el documento 2, en este. Pues ahí tenemos la llamada recursiva. Esta búsqueda binaria, pero bueno, aquí está, pero aquí está también iterativa. Entonces en el otro. Este mismo documento está de las dos formas. Aquí estamos la otra. Esta sí es que aquí en el documento, en el segundo documento, está de las dos maneras. La primera que aquí en la página 12, de manera iterativa, ¿sí? Aquí utilizando el while. Y acá, aquí está de manera recursiva, ¿sí? Fíjense que el while no está por ahí, por ningún lado. Entonces vamos a llevar esta. Y con ese ya lo habíamos corrido, pero ahora pongámosle esta.
Agreguémosla por acá. De busca. Entonces le mandamos el vector, el dato, la variable inicio y la variable final. Vale, que ahí no hay inconveniente, return 1. Vale, búsqueda binaria. Pues ahí, sí, entonces se está llamando a sí mismo. Y acá entonces leemos el vector, lo ordenamos, podemos mostrar el vector para asegurarnos de que está ordenado y aquí vamos entonces a hacer el llamado a la función búsqueda binaria. Vamos a agregarle acá, porque él nos retorna a la posición donde está. Vamos a decirle aquí pos. Y acá entonces vamos para que nos dé el dato que vamos a buscar. Entonces, el dato a buscar. Y leemos ese dato. Y definamos acá ese dato también de tipo entero. Y listo. Entonces, bueno, entonces aquí le mandamos el vector. Ahí lo tenemos. Le enviamos el dato, que también lo leemos. Le tenemos que mandar acá inicio, pero inicio acá en este caso, pues es el 0. Inicio, el elemento que está en la posición 0. Y final, el elemento que está en la posición n-1, ¿sí? Porque al comienzo, cuando lo llamamos por primera vez, le mandamos el vector completo. Y acá entonces, code, dato, está en la posición pos en L. Listo. Vamos a ejecutarlo para asegurarnos que no hay errores. ¿Qué pasa eso? Vamos a volver a copiar.
Así compilémoslo. Qué errorcitos tiene. Vamos a mirar a ver si me vuelve a botar ese error que me parece raro. Bueno, listo. Entonces vamos a darle los números, entre el número de elementos del vector, vamos a darle 6, 3, el 1, 4, el 5, el 6 y el 2. Y ahí me bota el vector ordenado. Entre el dato a buscar, voy a decirle que busque el 4, que está en la posición 3. Entonces, 4 está en la posición 3. Bueno, ahí lo tenemos, entonces está correcto. Entonces vamos a sacarlo y le hacemos el proceso que queremos a la función búsqueda binaria. Pues copiémoslo acá. Voy a ver el nombrecito, búsqueda. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pero la función que vamos a medir es esta. Esta es la que nos interesa. El resto ya lo conocemos. Estamos desinteresados es en esa función. Voy a ver si la puedo acá. Hacerla un poquito más grande. Bueno, entonces, lo mismo que en el caso anterior, los pasos son exactamente iguales, ¿sí? Como la función se está llamando a sí mismo, pues no hay que hacer reparos. Vamos a definir la función de recurrencia. Vamos a hacerla aquí enseguida para no estar. Yo ahorita después les acomodo esto mejor. Vamos acá. Voy a bajarla un poquito para más comodidad. Yo después les arreglo ahí en el documento. La que queremos medir. Entonces vamos a definir ahí el TDN. Entonces, buscamos la condición de salida de la función de recurrencia. Aquí recordemos un poquito cuando hicimos el seguimiento a la búsqueda binaria.
con aquel vector de 16 elementos que buscamos. Recuerda que buscamos, que la búsqueda la hicimos buscando un elemento que estaba en la última posición, en la posición 15. Allá de aquel vector de, incluso acá, aquí lo tengo, por acá está atrás. La ventaja es, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el ejemplo que hicimos, ¿sí? Para buscar un elemento. Si le hacemos la prueba de escritorio, vamos a encontrar algo parecido a esto. Ahorita no lo vamos a hacer, pero van a encontrar algo parecido a eso porque el comportamiento es igual, solo que suprimimos lo while, se suprimió el while y se cambió por la llamada recursiva. Pero observarían exactamente algo muy parecido acá. Bueno, entonces nosotros lo hicimos para buscar precisamente el dato con el valor de 40. Recuerden ustedes que el vector se va partiendo por mitades. Pues aquí sucede lo mismo. El vector lo seguimos partiendo por mitades. Entonces la primera mitad, siguiendo acá, fue en 7. Como dato, que es el elemento que estábamos buscando, está a la derecha. Entonces volvemos a buscar en este pedazo el punto medio, la posición 11, y como el dato es 40, pues sigue estando a la derecha. Entonces volvimos a buscar el medio, que era el de la posición 13. Luego, como sigue a la derecha, el medio nos dio en la 14 y finalmente el medio nos dio en la 15, que es ahí donde se hace la comparación del dato que está buscando con la porción que está en el centro y ya lo encuentra. Ahí a esas alturas, ¿qué sucede? El elemento lo tenemos en la última posición, pero en ese momento tenemos un vector de un único elemento, ¿sí? Tenemos un vector de un único elemento. La otra situación es, yo les decía, si en lugar de estar buscando el valor de 40, estuviéramos buscando el valor de 15, de 45, pues ya en ese caso, pues simplemente el dato no se encuentra dentro del vector. Y esa sería la situación en donde entonces el inicio se hizo mayor que final. Pues aquí vamos a tener situaciones parecidas, ¿sí? O sea, vamos a tener que si el elemento que estamos buscando es el último y está en la última posición, pues al final vamos a tener es un vector de un solo elemento. O vamos a tener la situación que si el elemento no está dentro del vector, pues simplemente inicio va a ser mayor que final y en ese caso pues el elemento no va a estar dentro del vector. Entonces son las mismas situaciones que se van a generar acá, ¿sí? En el ejercicio que estamos viendo acá, ¿sí? Porque aquí seguimos contando con inicio, con final y con el valor de medio, ¿sí? Solo que reemplazamos el ciclo iterativo while por la llamada recursiva, ¿sí? Entonces, fíjense, mandándole medio más 1, ¿sí? En los casos en que el valor que estamos buscando se encuentra a la derecha del vector. En caso contrario, pues le mandaríamos medio menos 1, ¿sí? Cuando el dato que estamos buscando se encuentra en la parte izquierda del vector. Pero todo es igual. Bueno. Entonces, mirando para efecto de la función de recurrencia, tenemos que mirar las condiciones de salida. Y en este caso, una condición de salida es esta, cuando inicio es mayor que final, que es cuando el elemento que estamos buscando, pues simplemente no se encuentra dentro del vector.
Y llegamos al punto en que inicio era mayor que final, o sea que el vector ya no tenía elementos, o sea, 0 elementos. O sea que cuando el vector tiene 0 elementos, él se sale. Y entonces para 0 elementos, pues hay que mirar la cantidad de instrucciones que el programa ejecuta hasta llegar a este punto, ¿sí? Pero resulta que hay otra forma como también podemos salirnos de la recursión, que es cuando se retorna aquí el valor de medio, porque él puede encontrar el elemento en cualquiera de las posiciones del vector, ¿sí? No necesariamente, ¿sí?, en la última, sino en cualquier posición él se está saliendo. Pero no lo vamos a evaluar para cualquier posición, sino para cuando el elemento que estamos buscando está en la última posición. Recuerden que aquí estamos interesados es en el peor caso y queremos llevar la situación a que el programa pues ejecute la mayor cantidad de cálculos, la mayor cantidad de instrucciones. Y la mayor cantidad de instrucciones, en el caso de que el elemento esté en el vector, es cuando el vector está en la última posición o también cuando está en la primera. Pero analizar la última y analizar la primera es muy análogo, ¿sí? Entonces, cuando acá, para el caso del ejemplo que nosotros estamos ilustrando, el elemento está en la última posición, por aquí también se sale. O sea, cuando el vector no tiene sino un único elemento. Entonces, esas son las dos situaciones que vamos a analizar cuando el elemento que estamos buscando no está en el vector, o sea, cuando n se hace igual a 0, o sea, ya no tiene elementos, o cuando el vector se hace igual a un tamaño n de 1, o sea, cuando no estamos buscando, sino en esa última posición, y por lo tanto el tamaño que le botó el vector es de 1, ¿sí? Entonces, en base a eso vamos a plantear el TDN. Entonces, vamos a tener acá el TDN, entonces vamos a tener, para cuando n es igual a 0, ¿sí? O para cuando n es igual a 1. N igual a 0 cuando no hay elemento ya en el vector, o sea, inicio es mayor que final, o cuando el elemento que estábamos buscando está en la última posición y por lo tanto en ese momento el tamaño del vector se hizo igual a 1. Entonces vamos a pensar esas dos cositas. Vamos a analizar para esta y para esta cuál es el TDN, ¿sí? Entonces vamos a analizar cuando se sale por n igual a 0, que es acá, cuando inicio es mayor que final. ¿Cuántas operaciones se ejecutan? Entonces el programa entra con estos parámetros de acá, esta declaración no se evalúa y tenemos la comparación. Esta comparación se ejecuta en tiempo constante, por lo tanto su orden es 1. Y como esto se está cumpliendo, porque estamos evaluando para cuando n es igual a 0, entonces retorna el valor de menos 1, indicando que el elemento no está dentro del vector, y esta operación se ejecuta también en tiempo constante, o sea que su orden de ejecución es de orden 1. Entonces, por el teorema de la suma, como esto es de orden 1 y esto es de orden 1, pues quiere decir que acá esto va a tener un TDN igual a 1 o lo mismo que en el caso anterior. En lugar de poner 1, yo puedo poner la cantidad de instrucciones. Una instrucción y luego esta segunda instrucción. Y se salió. Les puedo poner 2. O, como lo hacen otros autores en sus documentos, ponen una constante C de operaciones. Entonces, por facilidad, ¿sí?, lo mejor que se prefiere es poner el orden de complejidad, que en este caso es 1.
En este caso es 1, porque esta operación se ejecuta en tiempo constante y esta otra también en tiempo constante, y por el teorema de la suma, pues nos quedaría que f de n es igual a 1, o sea, O de 1. Entonces ponemos su f de n, 1, para simplificar los cálculos. Esto cuando n es igual a 0. Ahora miremos hasta acá. Cuando él retorna el medio, pero el medio se está refiriendo a la última posición del vector. O sea, cuando la búsqueda llegó hasta mandar un vector con un único elemento, donde ese único elemento o bien está en la primera posición del vector, en la posición 0, o está en la última posición del vector, en la posición n-1, que ahí, como lo vieron en el seguimiento que le hicimos al algoritmo, ahí está mandándole un vector con un único elemento, ¿sí? Entonces se sale por acá. Y para salirse por acá es cuando n es igual a 1 y vamos a mirar cuántas operaciones ejecuta hasta ahí. Entonces, en esa llamada, entonces pues entró con esos parámetros tales que vino e hizo esta comparación, pero esta comparación no se cumplió y por eso se vino a ejecutar por falso. Y al entrar por falso, ejecuta esta operación. Y luego de ejecutar esa operación, viene y ejecuta esta comparación. Y acá se cumple la comparación y viene el retorno para sacarlo de la recursión. Entonces, ¿cuántas operaciones hay hasta allá? Entonces, tenemos esta primera, que es de orden 1. Tenemos luego, como se viene por falso, entonces esta operación que también se ejecuta en tiempo constante y que es de orden 1. Y luego tenemos la comparación que se ejecuta también en tiempo constante y que es de orden 1, pero como se cumple, porque necesitamos que se salga por ahí con el elemento ya encontrado en la última posición, entonces retorna este valor que también esta operación es en tiempo constante y es de orden 1. ¿Eso qué quiere decir? Que también para llegar hasta acá ejecutó una cantidad constante de operaciones. 1, 2, 3 y 4, que todas se ejecutaron en tiempo constante y por lo tanto su orden de complejidad es de orden 1. Entonces también para ese caso el orden de complejidad cuando n es igual a 1 pues también es de orden 1. Entonces también de orden 1. Entonces como le digo, podemos poner el 1, podemos poner la cantidad de operaciones, una operación, 2 operaciones, 3 operaciones, 4 operaciones. Entonces podíamos reemplazar el 4, el 1 por un 4, indicando las 4 operaciones constantes. O como lo hacen otros autores, pues ponen una constante simplemente, la constante D, ¿sí? Pero como le digo, por simplicidad es mejor poner el orden de complejidad. Entonces por eso ponemos 1, porque ese 1 me va a facilitar los cálculos. Ahora, es posible que para llegar acá, a esta salida, de pronto por aquí se hubiesen hecho alguna serie de operaciones que estén en función de una variable, de la variable n, ya sea como n o como n al cuadrado. Pues si ese es el caso, pues lógicamente al aplicar el teorema de la suma, pues me va a dar un orden de complejidad ya no constante, sino en términos de una variable que puede ser n o que puede ser n cuadrado. Pues entonces en ese caso ponemos el n al cuadrado o la complejidad que se tenga hasta ese momento. Pero eso, como le digo, no para esta situación, porque para esta situación dio una cantidad constante de operaciones, o sea, un f de n igual a 1. Entonces,
mantenemos el 1, pero puede darse una situación diferente a esta, en donde en lugar de n, acá, en lugar de 1 acá, me dé en términos de una variable, en términos de n, en términos de n cuadrado, o en términos de algún logaritmo, o sí, una función en términos de n. Para este caso, pues sigue siendo 1. Y ahora entonces vamos a mirar la situación en donde n es mayor que 1, que es donde se vayan generando llamadas recursivas, cuando n es mayor que 1. O sea, donde todavía tenemos vector, todavía no hemos encontrado el elemento y por lo tanto nos venimos acá a hacer la llamada recursiva, que la podemos hacer ya sea mandando el vector que queda a la derecha del punto medio, o bien haciendo la llamada recursiva mandando el pedazo de vector que queda a la izquierda del punto medio. De todas formas, las dos no se hacen al tiempo. O se hace esta, ¿sí? Se manda la parte de la derecha del vector, la parte de la derecha de la posición medio, o mandamos la parte a la izquierda de la posición medio. Hacemos una de las dos, no las dos al tiempo, sino mandamos una de las dos. Entonces ahora vamos a hacer la medición hasta acá. Entonces tenemos que mirar hasta acá o hasta acá, cualquiera de las dos, ¿sí? Da lo mismo. ¿Cuántas operaciones se realizan? ¿O cuál es el orden de complejidad de esas operaciones hasta llegar a este punto? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces acá pues vamos a entrar con unos valores tales que al probar esta condición pues no se cumple. Entonces nos venimos acá por falso. Hacemos esta operación y luego hacemos esta comparación, pero esta comparación no se cumple y por lo tanto entonces nos venimos acá por falso y hacemos esta operación. Y esta operación es la que me manda entonces, si se cumple, a esta llamada recursiva. O si no se cumple, a esta otra llamada recursiva, a cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuántas operaciones vamos a realizar hasta ahí? ¿O cuál es el orden de complejidad de esas operaciones? Pues vamos a mirar. Miremosla primero en cuanto a operaciones y luego la miramos en cuanto a orden de complejidad. Entonces, tenemos acá una operación, pero como no se cumple, se viene por falso. Entonces, aquí viene la segunda operación. Y luego viene el condicional. Entonces ya llevamos 3 operaciones. Pero como no se cumple, se viene por acá. Y por acá, entonces realizamos una cuarta operación, que como se cumple, se viene para acá. O si esta operación, si esta comparación, ¿sí? Nos da falsa, aquí, esta cuarta operación, si nos da verdadero, nos venimos acá. Pero si esta operación cuarta nos da falsa, nos venimos por acá. O sea, quiere decir que para que se ejecute esta o para que se ejecute esta, hasta acá realizamos 4 operaciones. Vuelvo y la repito. Una, esta la primera, esta la segunda, esta la tercera y acá esta la cuarta. Después de esa cuarta llamada viene cualquiera de las 2 llamadas recursivas. Y cualquiera de las 2 llamadas recursivas, recuerde que en búsqueda binaria se está mandando la mitad de los elementos del vector que vienen hasta este momento. O sea que ya sea que se vaya por acá o se vaya por acá, estamos mandando la mitad de los elementos del vector. O sea que cuando esto sucede, estamos mandando, por un lado, hemos hecho hasta ese momento 4 operaciones. Y a esas 4 operaciones tenemos que agregarle la llamada recursiva con la mitad de los elementos del vector. Si habían entrado n, ahora le estamos mandando n medios, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser muy claro. Cada vez que nosotros llamamos acá, recursivamente,
le vamos a mandar la mitad de los elementos con que entramos acá. Siempre. Ya sea que lo hagamos por acá, mandándole los de la derecha, o mandándole la mitad de los elementos que corresponden a los que están a su izquierda. A la izquierda, ¿sí? A la derecha de medio o a la izquierda de medio. O sea que en ese caso, 4 operaciones y luego cualquiera de las 2 llamadas recursivas, pero ya no con el vector completo, sino con la mitad. Con la mitad de los elementos. Entonces ahí ya tenemos definida la función recursiva. Cuando n es igual a 0, tenemos t de n igual a 1. Cuando n es igual a 1, tenemos t de n igual a 1. Pero cuando n es mayor que 1, hay que ejecutar 4 operaciones más la llamada recursiva. Ahora, estas 4 operaciones, pues también, como se ejecutan en tiempo constante, ¿sí? Pues también las podemos definir en función de su orden de complejidad, ¿sí? Que de aquí pues sale ejecutar esta primera operación de esas 4, esta se ejecuta en tiempo constante, su orden es 1. Y luego pasamos a ejecutar esta que se ejecuta en tiempo constante, que su orden es 1. Y luego ejecutamos esta comparación que se ejecuta en tiempo constante, que su orden es 1. Y luego, finalizando, hacemos esta cuarta operación que también se ejecuta en tiempo constante y que su orden es 1. Como todas son de orden 1, pues por el teorema de la suma ponemos el f de n igual a 1, que es lo que más implica. Pero como le digo, otros autores ponen o el número de instrucciones, 4 en este caso, o simplemente lo reemplazan por una constante d. ¿Sí? Entonces aquí ponen una constante, aquí ponen otra, aquí ponen otra. Pero como le digo, para simplicidad de las operaciones es preferible poner el orden de complejidad. Pero aquí para esta situación también es posible que esto no sea una constante, sino que esté dado en términos de una variable de la n, ya sea n o ya sea al cuadrado o ya sea un logaritmo o cualquier expresión de tipo polinómico. Aquí para efecto de este ejemplo, pues dio 1 porque las 4 operaciones se ejecutaron en un tiempo constante, pero en otro ejemplo puede suceder que no. Entonces ahí ya tenemos la expresión con la cual vamos a trabajar. Entonces ya, o sea, lo más complicado era hallar esto, ¿sí? Pero una vez hallado esto, pues la tarea ya se vuelve muy sencilla. Y eso es lo que vamos entonces a continuar haciendo. Vamos aquí a darle forma a la... Pues tenemos aquí la... Esto. Voy a volver allá. Bueno, ahí me quedó un poco. Ya listo. A ver si la puedo correr un poquito. Bueno, ahí ya queda mejor. Entonces ahora vamos a trabajar con esa función recursiva. Las funciones recursivas pues tienen sus bondades, ¿no? Pero fíjese que si las mediciones las hacemos por ahí como que se dificulta un poquito más el análisis para llegar al TDN, pero bueno, también tienen sus bondades las funciones recursivas, por eso se utilizan. Entonces nuevamente, entonces partimos de TDN, vamos a poner acá, TDN igual a 1, pero ya este proceso de aquí para abajo se vuelve a veces sencillo. Bueno, entonces partimos de esta expresión que nuevamente, entonces la voy a volver a poner en rojo. Y como queremos hallar es el TDN, pero que no me quede en función de ella misma,
pues vamos resolviendo estos términos. Y como le digo, basta con resolver 2 o 3 y ya uno puede generalizar un comportamiento en términos de un valor entero, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué valor? Usted, de pronto alguien me hace la pregunta, pero ¿por qué valores enteros? Y no pueden ser también números, cualquier número real. Pues la respuesta es porque como el TDN está referido a cantidad de instrucciones y las instrucciones pues son enteras. El computador no ejecuta media instrucción o 3.8 instrucciones, no, ejecuta instrucciones completas, por eso es que son enteros. Bueno, entonces vamos a resolver este término y vamos entonces acá, control C, control B, y vamos a resolver entonces TDN medios. Vamos a resolver esta. Y entonces TDN medios, reemplazando aquí n por n medios, entonces me daría que TDN medios es igual a 1 más TDN, pero como esto es n medios, entonces n medios sobre 2 me queda n cuartos, n sobre 4. Entonces esto sería igual a 1 más TDN sobre 4. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso. Pero ahora entonces, pues todavía no he resuelto nada porque tengo n cuartos. Todavía TDN sigue siendo en función de ella misma. Entonces tenemos que resolver este. ¿Sí? Vamos a resolver ese. Vamos a sacar una copia acá y hacemos su debido reemplazo, control C, control B. Entonces vamos a tener uno más, decíamos que TDN 4, que TDN cuarto será igual a 1 más TDN, entonces TDN cuarto es igual a 1 más TDN, que vale n cuartos, entonces n octavos. Entonces reemplazamos esto por 1 más TDN octavos, porque ahora la n es n cuartos. Entonces n cuartos sobre 2 me da n octavos. Y ahí ya podemos empezar también a generalizar. ¿Sí? A ver, aquí se trata de observar un poquito. Aquí tenemos, por decir algo, este 2, y este 2 es como si tuviésemos 2 a la 1, ¿cierto? Esto es como si tuviésemos 2. Esto es como si tuviésemos 2 a la 1. Aquí tenemos 4, y tener 4 es como si tuviésemos 2 a la 2. ¿Sí? Tener 4 es como si tuviésemos 2 a la 2. Aquí tenemos 8 y tener 8 es como si tuviésemos 2 a la 3, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden darse cuenta que lo mismo, la suma de los términos que están acá, que acompañan al T, son simplemente el exponente del 2. Aquí tengo esto que es 1, me suma 1, 2 a la 1. Esto que me suma 2, y aquí tengo 2 a la 2. Aquí tengo esto que me suma 3 y es 2 a la 3. Entonces, de igual manera, pues podemos ahora, ¿sí?, generalizar esto para cualquier entero i. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y en todo se sigue la misma secuencia de pasos. Entonces, vamos a reemplazar esto por cualquier entero i. Es cualquier entero i. Y aquí entonces, como esto es ahí 2 a la 3, porque la suma es 3, y aquí tenemos que la suma es 1, pues aquí vamos a tener 2 a la i. Y esa expresión, ¿sí?, es la que nos sirve para seguir trabajando. Entonces pongámosla acá pongámosla en azul. Entonces vamos a trabajar con ella. Y al trabajar con ella, el interés que nosotros tenemos es en poder eliminar este término. ¿Y cómo vamos a eliminar este término? Pues apoyándonos
acá en las condiciones de salida. Como nosotros sabemos que cuando n vale 0, nosotros sabemos que cuando n vale 0, t de 0 es 1, o que cuando n vale 1, t de 1 es 1. Entonces nosotros conocemos eso. Entonces, pues ese recurso lo vamos a utilizar acá. Entonces voy a reemplazar, por decir algo, a n sobre 2 a la i, por decir algo, por 0. Entonces, si yo digo acá, voy a ponerlo acá, control C, ¿sí? Y digo entonces, si n sobre 2 a la i, n sobre 2 a la i es igual a 0, pues digo, pues yo ya tengo entonces que t de 0, pues es 1, ¿cierto? Pues t de 0 es 1 y ya entonces pues he resuelto esa situación. Pero, ¿qué sucede acá? Miremos, él me serviría para hallar acá el t de 0 y reemplazar este t de 0 por 1. Pero miremos a ver si ese valor me sirve para despejar el valor de i que tengo acá, que también tengo que darlo en función de n. Pues si yo tengo que n sobre 2 a la i es igual a 0, pues esto no me va a servir para hacer el despeje. Yo no puedo ahí despejar la i en función de n porque la igualdad a 0 pues no me lo permite, ¿sí? Aquí me quedaría que entonces n es igual a 0, pero yo lo que necesito es despejar i, y con esta expresión no tengo cómo hacerlo. Por eso está muy bien. Cuando n vale 0, pues t de 0 es igual a 1, pero no me sirve para despejar este valor de i. O sea, la expresión que me da no me ayuda. Entonces acudimos a la otra, que es n igual a 1. Entonces, si yo igualo esto de acá, n sobre 2 a la i, ¿sí? Lo igualo a 1, ¿sí? Hagámoslo aquí aparte para conservar los dos, control C. Con la otra condición, si yo lo igualo a 1, ¿sí? Si yo igualo esto a 1, ahora sí, esta me va a servir no solamente para saber que t de 1 es 1, o sea, aquí reemplazaría esto por 1 y yo sé que t de 1 es 1 y ya me desvaro, ya prescindo de este valor. Pero adicionalmente, ahora sí yo puedo despejar el valor de 2 a la i, porque yo voy a tener que n es igual a 2 a la i. Y aquí ya despejamos que n es igual entonces a 2 a la i. 2 a la i. Y como lo que quiero resolver es acá el valor de esta variable i, pues ya sabemos, esto ya lo hemos hecho, sabemos que esto se despeja es ahí aplicando el logaritmo, en este caso de base 2, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos ahí, entonces despejamos, ¿sí? Despejamos ahí y aplicando a ambos lados logaritmo en base 2, entonces me va a quedar que i, ¿sí? Es igual entonces, y es igual entonces a logaritmo en base 2 logaritmo en base 2 de i. Entonces, perdón, logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Y entonces ya tengo la i para reemplazarla acá, entonces voy a coger esto nuevamente acá, control C, me la traigo acá y vamos a reemplazar ahí. La i es logaritmo en base 2 de n, entonces control C, control B, ¿sí? Y como aquí dije que n sobre 2 a la i era igual a 1, pues lo reemplazo por 1. Entonces, esto es 1. Y ahora entonces, como t de 1 lo tengo,
Pues control B. Esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de n más t de 1, que t de 1 es 1. Entonces, más 1. Más 1. O sea, ya fíjese que entonces ya logramos obtener un t de n en función de n. Ya no quedó en función de la llamada recursiva. Y este t de n, pues las constantes, por los teoremas, ahí en ese caso por el teorema de la suma, pues simplemente la podemos eliminar, ¿sí? Y me quedaría control C, que t de n es igual al logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Esta la eliminé por término, ¿sí? Como les decía, nuevamente vuelvo y repito, esto realmente no es un t de n, es un f de n, porque hemos trabajado acá con esos valores, los valores de f de n, son los que hemos aplicado acá. Por eso esto es un f de n. Entonces, igualmente, entonces esto es un f de n, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos evaluada la función de recurrencia, la función búsqueda binaria, ¿sí? En todos sus términos. Aquí no hay que pensar en que después de la llamada se ejecute algo adicional, porque no, simplemente lo que ya está retornando, ¿sí? Un valor, la llamada a una función. Después de eso ya no se ejecuta nada, por eso aquí no hay que agregarle nada adicional, ¿sí? Porque ahí termina todo. Porque es posible que después de acá, de esto, aparecieran, como en el ejemplo anterior, ¿sí? Otras instrucciones adicionales y que incluso no fueran constantes, sino en función de una variable, pues esas habrían que agregárselas acá y trabajar en simplificar esta operación si se puede o trabajar con toda ella. Bueno, entonces nuevamente entonces, pues tendríamos que esto sería, entonces, O, no, tendríamos que este ejercicio pues sería O de f de n, o sea, en este caso, ¿sí? O de lo que tenemos acá, control C, que vuelvo y les recuerdo, que es el mismo orden de complejidad que obtuvimos para la función búsqueda binaria en el ejercicio anterior hecho de manera iterativa. Entonces, para decirle nuevamente, cuando yo cambio un ciclo iterativo y lo manejo como una recursión, el orden de complejidad no se va a modificar, se mantiene el mismo, ¿sí? Los órdenes de complejidad se mantienen. Fíjense que la función iterativa ya, la función iterativa, cuando la calculamos allá, también nos dio logaritmo en base 2 de n. Y aquí recursivamente, pues nuevamente llegamos al mismo valor, solo que los procedimientos para el cálculo del tiempo de ejecución de su orden de complejidad, pues procedimentalmente varían un poco, pero se debe llegar a los mismos valores. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no tienen dudas, bueno, les recuerdo que la evaluación de esto es el 1 de diciembre, ¿no? El próximo martes de 8 de la noche en adelante. Es eso, no les digo de 8 a 9 o de 8 a tal hora, sino de las 8 en adelante. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna duda, entonces podemos dejar ahí y nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan buena tarde. Bueno, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. que estén muy bien.